verdadera fe. Cuando la enfermedad llega, ¿qué senda han de seguir las personas? ¿Cómo deben elegir? No deben sumirse en la angustia, la ansiedad y la preocupación, y contemplar sus propias perspectivas y sendas de futuro. En cambio, cuanto más se encuentren en momentos como estos y en situaciones y contextos tan especiales, y cuanto más se vean en dificultades tan inmediatas, más deben investigar la verdad y buscarla. Sólo así los sermones que has oído en el pasado y las verdades que has comprendido no serán en vano y surtirán efecto. Cuanto más te encuentres en dificultades como estas, más deberás renunciar a tus propios deseos y someterte a las instrumentaciones de Dios. El propósito de Dios al establecer este tipo de situaciones y arreglar estas condiciones para ti no es que te sumas en las emociones de angustia, ansiedad y preocupación, y tampoco tiene como fin que pongas a prueba a Dios para ver si Él te va a curar cuando te sobrevenga la enfermedad, o bien para tantear la verdad del asunto. Dios establece para ti estas situaciones y condiciones especiales para que puedas aprender las lecciones prácticas en tales situaciones y condiciones, para lograr una entrada más profunda en la verdad y en la sumisión a Dios, y para que sepas con mayor claridad y precisión cómo Dios orquesta todas las personas, acontecimientos y cosas. Los destinos de los hombres están en manos de Dios, y tanto si pueden percibirlo como si no, tanto si son realmente conscientes de ello como si no, deben obedecer y no resistirse, no rechazar y desde luego no poner a prueba a Dios. En cualquier caso, puedes morir, y si te resistes, rechazas y pones a prueba a Dios, no hace falta decir cuál será tu final. Por el contrario, si en las mismas situaciones y condiciones eres capaz de buscar cómo debe un ser creado someterse a las instrumentaciones del Creador, buscar qué lecciones debes aprender, qué actitudes corruptas debes conocer en las situaciones que Dios te presenta, comprender su voluntad en tales situaciones y dar bien tu testimonio para satisfacer las exigencias de Dios, entonces esto es lo que debes hacer. Cuando Dios dispone que alguien contraiga una enfermedad, ya sea grave o leve, su propósito al hacerlo no es que aprecies los pormenores de estar enfermo, el daño que la enfermedad te hace, las adversidades y dificultades que la enfermedad te causa y todo el catálogo de sentimientos que te hace sentir. Su propósito no es que aprecies la enfermedad por el hecho de estar enfermo. Más bien, su propósito es que aprendas lecciones a partir de la enfermedad, que aprendas a que te importe la voluntad de Dios, que conozcas las actitudes corruptas que revelas y las posturas erróneas que adoptas hacia Él cuando estás enfermo, y que aprendas a someterte a la soberanía y a los arreglos de Dios, para que puedas lograr la verdadera obediencia a Él y seas capaz de mantenerte firme en tu testimonio. Esto es absolutamente clave. Dios desea salvarte y purificarte mediante la enfermedad. ¿Qué desea purificar en ti? Desea purificar todos tus deseos y exigencias extravagantes hacia Dios, e incluso los diversos planes, juicios y ardides que elaboras para sobrevivir y vivir
a cualquier precio. Dios no te pide que hagas planes, no te pide que juzgues y no te permite que tengas deseos extravagantes hacia Él. Solo te pide que te sometas a Él y que en tu práctica de experimentar y someterte conozcas tu propia actitud hacia la enfermedad y hacia estas condiciones corporales que Él te da, así como tus propios deseos personales. Cuando llegas a conocer estas cosas, puedes apreciar lo beneficioso que te resulta que Dios haya dispuesto las circunstancias de la enfermedad para ti, o que te haya dado estas condiciones corporales, y puedes apreciar lo útiles que son para cambiar tu carácter, para que alcances la salvación y para tu entrada en la vida. Por eso, cuando la enfermedad te llama, no debes preguntarte siempre cómo escapar, huir de ella o rechazarla. Hay quien afirma: dices que no debo huir de ella ni rechazarla, y que no debo intentar escapar de ella. Así que lo que quieres decir es que no debo acudir a tratarme. Nunca he dicho tal cosa. Esa es tu interpretación incorrecta. Te apoyo en el tratamiento activo de tus dolencias, pero no quiero que vivas por tu enfermedad o que caigas en la angustia, la ansiedad y la preocupación a causa del impacto que tiene en ti, hasta que finalmente te alejes y abandones a Dios debido a todo el dolor causado por tu enfermedad. Si tu enfermedad te causa un gran sufrimiento y deseas recibir tratamiento y que desaparezca, por supuesto que está bien. Es tu derecho. Tienes derecho a elegir recibir tratamiento, y nadie tiene derecho a impedírtelo. Sin embargo, no debes vivir por tu enfermedad y negarte a cumplir con tu deber, o abandonarlo, o rechazar las instrumentaciones y arreglos de Dios porque estás recibiendo tratamiento. Si tu enfermedad no tiene cura, caerás en la angustia, ansiedad y preocupación, y por tanto te llenarás de quejas y dudas respecto a Dios, e incluso perderás la fe en Él, la esperanza, y algunos elegirán abandonar sus deberes. Eso es algo que no deberías hacer en ningún caso. Al enfrentarte a la enfermedad, puedes buscar activamente tratamiento, pero también debes abordarlo con una actitud positiva. En cuanto a hasta qué punto se puede tratar tu enfermedad y si tiene cura y qué acabará pasando al final, debes siempre someterte y no quejarte. Esta es la actitud que debes adoptar, dado que eres un ser creado y no tienes otra opción. No puedes decir: si me curo de esta enfermedad, creeré que es el gran poder de Dios, pero si no, no estaré contento con Él. ¿Por qué me mandó Dios esta enfermedad? ¿Por qué no la cura? ¿Por qué cogí yo esta enfermedad y no otro? No la quiero. ¿Por qué tengo que morir tan pronto a una edad tan temprana? ¿Cómo es que otras personas pueden seguir viviendo? ¿Por qué? No preguntes por qué. Se trata de la instrumentación de Dios. No hay razón, y no debes preguntar el por qué. Plantearse el por qué es un discurso rebelde, y no es una pregunta que deba hacerse un ser creado. No preguntes por qué. No hay ningún por qué. Dios ha dispuesto las cosas y las ha planeado así. Si preguntas por qué, solo se puede decir que eres demasiado rebelde,
demasiado intransigente. Cuando algo no te satisface, o Dios no hace lo que quieres, o no te deja salirte con la tuya, te disgustas, estás descontento y siempre preguntas por qué. Entonces, Dios te interroga así: como ser creado, ¿por qué no has cumplido bien con tu deber? ¿Por qué no has cumplido fielmente con ese deber? ¿Y cómo responderás? Dirás: no existe un por qué, yo soy así. ¿Es eso aceptable? Es aceptable que Dios te hable así, pero no lo es que tú le respondas a Él de esa manera. Tu planteamiento es erróneo y eres demasiado insensato. No importa qué dificultades se encuentre un ser creado, está dispuesto por el cielo y aceptado en la tierra que debes someterte a los arreglos e instrumentaciones del Creador. Por ejemplo, tus padres te engendraron, te criaron, y tú los llamas madre y padre. Esto está dispuesto por el cielo y aceptado en la tierra. Y así es como debe ser. No hay un porqué. Por consiguiente, Dios orquesta todas estas cosas para ti, y tanto si disfrutas de bendiciones como si sufres adversidades, esto también está dispuesto por el cielo y aceptado en la tierra, y no tienes elección al respecto. Si te sometes hasta el final, alcanzarás la salvación como Pedro. Sin embargo, si culpas a Dios, lo abandonas y lo traicionas a causa de alguna enfermedad temporal, entonces toda la renuncia, el gasto, el cumplimiento de tu deber y el pago del precio que has hecho antes no habrán servido para nada. Esto se debe a que todo tu trabajo duro pasado no habrá sentado ninguna base para que cumplas bien con tu deber de ser creado, u ocupes tu lugar pertinente como tal, y no habrá cambiado nada en ti. Esto causará entonces que traiciones a Dios debido a tu enfermedad, y tu final será como el de Pablo: acabarás castigado. El motivo tras esta determinación es que todo lo que has hecho antes ha sido para obtener una corona y para recibir bendiciones. Si cuando finalmente te enfrentes a la enfermedad y a la muerte, todavía eres capaz de someterte sin quejarte, eso prueba que todo lo que has hecho antes lo hiciste de manera sincera y voluntaria por Dios. Le eres obediente, y en última instancia, tu obediencia marcará el final perfecto de tu vida de fe en Dios, y esto es digno de elogio por su parte. Así pues, una enfermedad puede hacer que tengas un buen final o que tengas un mal final. El tipo de final al que llegues depende de la senda que sigas y de cuál sea tu actitud hacia Dios. ¿Se ha resuelto ahora el problema de que las personas caigan en las emociones negativas a causa de la enfermedad? ¿Cuentas ahora con las ideas y puntos de vista correctos sobre cómo afrontar la enfermedad? Sí. ¿Sabes cómo practicar esto? Si no es así, voy a darte una baza, lo mejor que puedes hacer. ¿Sabéis lo que es? Si la enfermedad recae sobre ti y por mucha doctrina que entiendas, sigues siendo incapaz de superarla, tu corazón se seguirá sintiendo angustiado, ansioso y preocupado. Y no solo serás incapaz de afrontar el asunto con calma,
sino que tu corazón también se llenará de quejas. Te estarás preguntando constantemente, ¿por qué no está enferma el resto de la gente? ¿Por qué me ha hecho contraer esta enfermedad? ¿Cómo ha podido pasarme esto? Es porque tengo mala suerte y un mal destino. Nunca he ofendido a nadie, ni he cometido ningún pecado. Así que, ¿por qué me ha pasado esto a mí? Dios me está tratando de manera muy injusta. Mira, aparte de la angustia, ansiedad y preocupación, caes también en la depresión, con una emoción negativa que sigue a otra, y sin manera de escaparse de ellas, por mucho que puedas querer hacerlo. Dado que es una enfermedad real, no es fácil quitártela o curarte. Entonces, ¿qué debes hacer? Quieres someterte, pero no puedes. Y si un día lo haces, al siguiente tu estado empeora y duele mucho. Y entonces ya no quieres volver a someterte y empiezas de nuevo a quejarte. Vas y vienes así todo el tiempo. ¿Qué debes hacer? Déjame que te cuente el secreto del éxito. Tanto si te enfrentas a una enfermedad grave como a una leve, en el momento en que ésta empeore o te enfrentes a la muerte, recuerda una cosa: no temas a la muerte. Aunque estés en la fase final de un cáncer, aunque la tasa de mortalidad de tu enfermedad sea muy alta, no temas a la muerte. Por grande que sea tu sufrimiento, si temes a la muerte, no te someterás. Algunas personas dicen: al oírte decir esto, me siento inspirado y tengo una idea aún mejor. No solo no temeré a la muerte, sino que suplicaré su llegada. ¿Acaso no hará eso que sea más fácil pasar por ella? ¿Por qué suplicar la muerte? Se trata de una idea extrema, mientras que no temerla es una actitud razonable. ¿No es así? ¿Cuál es la actitud adecuada que debes adoptar para no temer a la muerte? Si tu enfermedad se vuelve tan grave que puedes morir, y la tasa de mortalidad que tiene es alta, sin que importe la edad de la persona que la contrae, y además el tiempo desde que se contrae hasta la muerte es muy corto, ¿qué debes pensar en tus adentros? No debo temer a la muerte. Al final todo el mundo muere. Sin embargo, someterse a Dios es algo que la mayoría de la gente no es capaz de hacer, y puedo utilizar esta enfermedad para practicar la sumisión a Dios. Debo tener el pensamiento y la actitud de someterme a las instrumentaciones y arreglos de Dios, y no debo temer a la muerte. Morir es fácil, mucho más que vivir. Puedes estar sufriendo un dolor extremo y no ser consciente de ello, y en cuanto tus ojos se cierren, tu respiración cesará, tu alma abandonará el cuerpo y tu vida terminará. Así es la muerte, así de simple. No temer a la muerte es una actitud que hay que adoptar. Además de esto, no debes preocuparte por si tu enfermedad va a empeorar o no, ni por si morirás si no tienes cura, ni por cuánto tiempo pasará hasta que mueras, ni por el dolor que sentirás cuando llegue el momento de morir. Nada de eso debe preocuparte.
no son cosas por las que debas preocuparte. Esto es porque el momento debe llegar, y lo hará algún año, algún mes y algún día concreto. No puedes esconderte de ello ni escapar. Es tu destino. El denominado destino ha sido predestinado por Dios y Él ya lo ha dispuesto. Tu esperanza de vida y la edad y el momento en que mueres ya los ha fijado Dios. Así que, ¿de qué te preocupas? Te puedes preocupar por ello, pero eso no cambiará nada. No puedes evitar que ocurra. No puedes evitar que llegue ese día. Por consiguiente, tu preocupación es superflua y lo único que consigue es hacer aún más pesada la carga de tu enfermedad. Un aspecto es no preocuparse y otro es no temer a la muerte. Un tercer aspecto es no sentir ansiedad y decir: ¿volverá a casarse mi marido o mi mujer después de mi muerte? ¿Quién cuidará de mi hijo? ¿Quién se hará cargo de mis deberes? ¿Quién se acordará de mí? Después de mi muerte, ¿cuál determinará Dios que sea mi final? Estas cuestiones no deberían preocuparte. Todas las personas que mueren disponen de su lugar correspondiente a dónde ir, y Dios ya ha hecho esos arreglos. Los que viven seguirán viviendo. La existencia de una persona no afectará a la actividad normal y a la supervivencia de la humanidad. La desaparición de una persona no cambiará nada, por lo que estas cosas no son algo de lo que debas preocuparte. Resulta innecesario que te preocupes por tus diversos parientes, y todavía más innecesario preocuparte por si alguien te va a recordar después de muerto. ¿Qué sentido tendría que alguien se acordara de ti? Si fueras como Pedro, habría algún valor en recordarte. Si fueras como Pablo, lo único que aportarías a la gente sería calamidad. Y entonces, ¿por qué querría alguien recordarte? Existe otro motivo de preocupación, el cual es un pensamiento muy realista que tiene la gente. Dicen: una vez que muera, nunca volveré a ver este mundo y nunca más podré disfrutar de la vida material de todas estas cosas. Cuando muera, nada de este mundo volverá a preocuparme y la sensación de vivir desaparecerá. Una vez muerto, ¿a dónde iré? El lugar al que vayas no es algo de lo que debas preocuparte, ni algo por lo que debas sentirte ansioso. Ya no serás una persona viva, y te preocupa no poder sentir nunca más a todas las personas, acontecimientos, cosas, entornos, etc. del mundo material. Eso es, con más razón, algo de lo que no deberías preocuparte. Y aunque no seas capaz de desprenderte de esas cosas, no servirá de nada. Sin embargo, lo que puede reconfortarte un poco es que tal vez tu muerte o tu partida puedan ser un nuevo comienzo para tu próxima encarnación. Un comienzo mejor, saludable, completamente bien, un comienzo para que tu alma regrese de nuevo. No será necesariamente algo malo, ya que quizás puedas regresar para existir de una manera diferente y en una forma distinta.
Respecto a qué forma tomarás en concreto, eso depende de los arreglos de Dios y del Creador. Llegado este punto, se puede decir que todo el mundo debería esperar a ver qué pasa. Si eliges vivir de mejor manera y en mejor forma, después de morir en esta vida, entonces, con independencia de lo grave que sea tu enfermedad, lo más importante es cómo la afrontes y qué buenas acciones debes preparar, y no tus inútiles angustias, ansiedades y preocupaciones. Cuando piensas de esta manera, ¿acaso no disminuye el nivel de tu miedo, terror y rechazo a la muerte? ¿De cuántos aspectos acabamos de hablar? Uno era no temer a la muerte. ¿Qué otros había? No debemos preocuparnos por si nuestras enfermedades empeorarán o no, y no debemos sentir ansiedad por nuestros cónyuges o hijos, o por nuestros propios fines y destinos, etc. Dejemos todo eso en manos de Dios. ¿Qué más? No debemos preocuparnos por dónde vamos después de morir. Es inútil preocuparse por estas cosas. Vive el presente y haz bien lo que debes hacer aquí y ahora. No sabes cómo van a ir las cosas en el futuro, así que debes dejar todo eso en manos de Dios. ¿Qué más? Debemos apresurarnos a preparar buenas acciones para nuestro destino futuro. Así es. La gente debe preparar más buenas acciones para el futuro y debe buscar la verdad y ser personas que comprendan la verdad y estén en posesión de la realidad verdad. Algunas personas dicen: ahora estás hablando de la muerte. ¿Con eso quieres decir que todos tendremos que enfrentarnos a la muerte en el futuro? ¿Es esto un mal presagio? No es un mal presagio, ni te está proporcionando una inmunización preventiva, ni mucho menos está maldiciendo a nadie a la muerte. Estas palabras no son maldiciones. Entonces, ¿qué son? Son una senda de práctica para la gente. Cierto. Son lo que la gente debe practicar. Son los puntos de vista y las actitudes correctas que han de mantener y las verdades que deben entender. Incluso las personas que no tienen ningún tipo de enfermedad deben adoptar también este tipo de actitud para afrontar la muerte. Entonces, hay quien dice: si no tememos a la muerte, ¿significa eso que la muerte no nos sobrevendrá? ¿Es eso la verdad? No. ¿Qué es entonces? Es una noción y una imaginación suya. Es absurdo. Se trata de razonamiento lógico y filosofías satánicas. No es la verdad. No es cierto que si no temes ni te preocupas por la muerte, entonces ésta no te sobrevendrá y no morirás. Esa no es la verdad. Me estoy refiriendo a la actitud que la gente debe tener ante la muerte y la enfermedad. Cuando adoptes este tipo de actitud, podrás dejar atrás las emociones negativas de angustia, ansiedad y preocupación. Entonces no estarás atrapado en tu enfermedad y tu pensamiento y el mundo de tu espíritu no se verán perjudicados o perturbados por el hecho de tu enfermedad. Una de las dificultades personales a las que se enfrenta la gente son sus perspectivas de futuro
y otra son la enfermedad y la muerte. Las perspectivas de futuro y la mortalidad pueden apoderarse de los corazones de las personas, pero si puedes afrontar correctamente estos dos problemas y superar tus emociones negativas, las dificultades cotidianas no te vencerán.